La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. No mucho tiempo después de escribir Primera de Tesalonicenses, Pablo recibió un reporte sobre los cristianos en Tesalónica de que los problemas que él había tratado en esa carta no solo habían continuado, sino que habían empeorado. Las persecuciones se habían intensificado y los cristianos tesalonicenses estaban confundidos y atemorizados respecto al regreso de Jesús. Así que Pablo envió esta breve carta que está diseñada para tener 3 secciones que abordan los 3 problemas en esta iglesia. Pablo primero ofrece esperanza en medio de su persecución continua y ofrece claridad acerca del venidero día del Señor. Y luego, finalmente, él reta de manera muy específica a las personas ociosas que se negaban a trabajar con normalidad. El final de cada una de estas secciones está marcado claramente con una breve oración final. Pablo inicia con una oración de acción de gracias por el continuo amor y fidelidad de los tesalonicenses y específicamente por su perseverancia. Él se ha enterado de que sus vecinos griegos y romanos, y quizás hasta los judíos, han intensificado la persecución de estos cristianos. Son una minoría religiosa que se enfrenta a una violenta opresión, y Pablo está preocupado de que ellos podrían dejar de seguir a Jesús si la cosa se ponía peor. Así que Pablo les recuerda, como lo hizo en la primera carta, que su sufrimiento por estar asociado con Jesús es una manera de participar en el reino de Dios. Jesús fue coronado como rey por su sufrimiento en la cruz, así que sus seguidores mostrarán su victoria sobre el mundo imitando la perseverancia no violenta y paciente de Jesús. Pablo también les recuerda que esto no durará para siempre. Cuando Jesús regrese, Él traerá su justicia y la aplicará a aquellos que los han oprimido y derramado sangre inocente. Específicamente, Él dice que su castigo será la exclusión de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pablo aquí no especula sobre el destino de aquellos que rechazan a Jesús, excepto para decir que a lo largo de sus vidas no quisieron tener nada que ver con Jesús, y al final van a obtener lo que desean, ser distanciados de una relación con su Creador y Rey. Y para Pablo, esta es la peor de las tragedias. Elegir la separación de Jesús, la fuente de toda vida y amor, es abrazar tu propia perdición. Él cierra esta idea orando para que Dios use sus sufrimientos para traer un profundo cambio de carácter dentro de ellos, de modo que sus vidas honren el nombre de Jesús. Pablo entonces pasa a tratar un asunto específico relacionado con el regreso de Jesús y el día del Señor. Alguien en la comunidad de la iglesia en Tesalónica había estado esparciendo información equivocada a nombre de Pablo, diciendo que el acto final de justicia de Dios sobre la maldad humana, el día del Señor, estaba sobre ellos, que ya había llegado. Y esta gente probablemente habían estado prediciendo fechas sobre el final de todas las cosas y estaban asustando a otros cristianos. Y puedes darte cuenta de por qué. Debido a la intensa persecución, eran vulnerables a que alguien dijera que Jesús ya había venido como ladrón en la noche. Ellos habían sido dejados atrás. Quizá Jesús abandonó a los tesalonicenses en su sufrimiento. Estas palabras realmente molestan a Pablo. Están distorsionando su enseñanza. El regreso de Jesús nunca debería inspirar miedo, sino más bien esperanza y confianza. Pablo les recuerda todo lo que les enseñó acerca del regreso de Jesús cuando estaban en la ciudad, y aquí les ofrece un breve resumen. En realidad, esta explicación es demasiado corta. Este párrafo tiene muchos enigmas y problemas de interpretación, pero lo que está claro es que Pablo cita el conocido tema de los profetas Isaías y Daniel, de que los reinos de este mundo continuarán produciendo gobernantes que se rebelan contra Dios, como lo hicieron antes Nabucodonosor o el rey del norte. Estos líderes se habían exaltado a sí mismos, asignándose autoridad divina. Y para Pablo, estos antiguos reyes y profecías nos proveen imágenes y nos muestran un patrón que Pablo vio cumplido en su día, en los emperadores romanos Calígula y Nerón, y esperaba que se repitiera otra vez. Esa historia terminaría con un gobernante profundamente rebelde, empoderado por la maldad misma, alguien que desatará el caos y la violencia en el mundo de Dios, pero no para siempre. Cuando Jesús regrese, Él confrontará al rebelde y a todos los que cometen maldad y liberará a su pueblo. Así que el punto de Pablo aquí no es animar a los futuros lectores a la especulación apocalíptica, sino consolar a los tesalonicenses.
Él está recordando las enseñanzas de Jesús en Marcos 13, donde dijo que los eventos que anunciarán su regreso serían muy públicos y evidentes. Así que ellos no necesitan estar atemorizados o preocupados porque fueron dejados atrás. Más bien, deben mantenerse fieles hasta que Jesús regrese para liberarlos. Así que, en su oración final, Él le pide a Jesús y al Padre que consuelen y fortalezcan a los tesalonicenses para que permanezcan fieles en el camino de Jesús. Lo cual lleva a Pablo a su tema final, un reto para aquellos que estaban ociosos, lo cual no significa simplemente que eran perezosos. Se está refiriendo a personas que eran irresponsables y se negaban a trabajar para sostenerse a sí mismos, resultando en vidas personales caóticas. Pablo ya había tratado este problema en su primera carta y parece que se había puesto peor. Ahora, no sabemos con certeza por qué algunas personas en esta iglesia se negaban a trabajar. Es posible que este problema estuviera conectado con el anterior. Quizá algunas personas pensaban que Jesús regresaría muy pronto, así que renunciaron a sus trabajos y dejaron de vivir su vida normal. Pero es más probable que Pablo esté hablando de un problema relacionado con una práctica de cultura romana llamada patronaje. Así que tenías personas pobres viviendo en las ciudades quienes se hacían clientes, una especie de sirvientes personales de las personas ricas, y se mantenían de su generosidad ocasional. Pero habían muchas condiciones no evidentes. Esto a veces involucraba a los sirvientes en la manera corrupta de vivir de sus patrones, sin mencionar que tenían un salario impredecible. Así que esto parece ser a lo que se refiere Pablo cuando dice que estas personas llevan una vida desordenada. No están trabajando y se están metiendo en los asuntos de otros. Pablo entonces les recuerda del ejemplo que les dio cuando estuvo con ellos. Él no les pidió de su dinero, trabajó para poder sostenerse a sí mismo y para poder servir a los tesalonicenses sin tener que cobrar. Él dice que este es el ideal. Los seguidores de Jesús deben imitar el amor sacrificial de Jesús al trabajar duro para poder proveer para sí mismos, de modo que sus vidas puedan ser de beneficio para los demás. Él concluye con una oración final para que en medio de toda su confusión y sufrimiento, Dios les conceda paz a través del Señor Jesús, el Mesías. Esta breve carta a los tesalonicenses nos ayuda a ver que la creencia de los primeros cristianos sobre el regreso de Jesús y la esperanza del juicio final no eran ideas que procuraran generar especulaciones sobre las fechas de los tiempos apocalípticos. Más bien estas creencias trajeron esperanza, inspiraron fidelidad y devoción a Jesús, especialmente para los cristianos perseguidos que se enfrentaban con violenta oposición. Así que, para las generaciones posteriores de cristianos, ya sea que enfrenten persecución o no, esta carta nos recuerda que lo que esperamos que suceda moldea aquello que motiva tu vida diaria. Y de eso se trata Segunda de Tesalonicenses.